¿Alguna vez os habéis planteado cuántas bolsas de plástico podemos llegar a utilizar en, por ejemplo, una semana o un mes? Pues los que sí lo han hecho, los que sí se lo han planteado, han sido el grupo ecopacifista Solano, porque bueno, pues hoy han puesto en marcha una nueva iniciativa, en este caso para evitar que sigamos consumiendo tantas y tantas bolsas de plástico a lo largo de nuestro día a día. Por ello, ahí vemos al compañero Antonio, están repartiendo talegas de tela, de las de toda la vida, ¿no es así, Antonio? Así es, compañera, nos hemos trasladado a su sede, a la del colectivo ecopacifista Solano, que no para de moverse y ahora se encuentra inmersa en una nueva campaña que ya adelantamos, ¿no?, la semana pasada cuando hablábamos con David Roldán, la cual consiste en reducir, ¿no?, el consumo de plástico, a ser posible, pues, a lo máximo, ¿no? Y en este caso pues lo hacemos mediante, si nos acercamos por aquí, estas taleguitas que vemos aquí, que han sido cosidas, como nos van a contar ahora, por Trini, y que bueno, con ello pretenden que cuando vayamos a comprar el pan, por ejemplo, o hacer cualquier compra, pues en lugar de darnos una bolsa nueva, la podamos llevar nosotros, y en esta taleguita, que además, bueno, como vemos, es un diseño muy tradicional, ¿no? La típica taleguita de cuadrito, con la única diferencia de el logotipo del colectivo, pues podamos traernos, ¿no?, el pan o cualquier comprita que hagamos de alimento, sin necesidad de consumir una nueva bolsa de plástico, con lo que ello supone para el medio ambiente. ¿No es así, Diego? Buenas tardes. ¿Diego? Diego se nos ha ido. David Roldán. Buenas tardes. Con ello vamos a intentar, por un lado, reducir el consumo, es importante, pero además, como vemos, lleva impreso el lema Stop Plástico, con lo cual tiene una doble finalidad, ¿no? Por un lado, el reducir directamente el consumo, pero por otro también, pues, hacer hincapié en ello y concienciar a la gente, ¿no?, de la importancia que tiene. En efecto, mira, el colectivo ecopacifista Solano lleva más de 30 años trabajando desinteresadamente, voluntariamente, en defensa de la naturaleza y por un viso mejor, ¿no? Nosotros hacemos protestas, pero también hacemos propuestas, como por ejemplo esta, ¿no? Y precisamente de lo que te vamos a hablar hoy está basado en desechos reales, tan reales como todo lo que he dicho hasta ahora. Nosotros estamos especialmente preocupados por lo que es el crecimiento de los residuos. Los residuos es un problema mayúsculo a nivel mundial, porque está relacionado con prácticamente todos los problemas medioambientales y es el gran síntoma, junto con el cambio climático, de la gran crisis ecológica, ¿no? Es prácticamente el reflejo de la irracionalidad de un modelo de producción y de consumo que no tiene en cuenta para nada los límites biofísicos del planeta. Y como muy bien han dicho mucha gente, estamos prácticamente tan hipnotizados por el consumismo, por un estilo de vida que, como digo, no tiene en cuenta la naturaleza, que prácticamente le dicen la civilización o la suciedad de consumo. Suciedad, no sociedad, suciedad de consumo. Es decir, es un reflejo del usar y tirar, ¿no? Y enmarcado dentro de esa campaña, nosotros de hecho hace un año aproximadamente iniciamos una campaña intensa con el tema de los residuos, que esto es un reflejo de esa campaña, pero ya en la feria le exigimos al ayuntamiento que se recogiera por separado los distintos residuos que se depositan en la feria, y así se hizo gracias a nuestra labor. Le exigimos al ayuntamiento también que modificaran la ordenanza de residuos para que en la feria no se usen, no haya cubertería, vajilla de usar y tirar, sino que sea la típica de un bar, con cerámica, de cristal, etcétera, ¿no? Estamos en ello, le hemos pedido que amplíe la flota de contenedores, hemos hecho un vídeo sobre los residuos y ahora hacemos una propuesta más para seguir sensibilizando sobre esta problemática. Enmarcado dentro de esa campaña está, por ejemplo, esto, ¿no? La talega solanera, que como tú has mostrado anteriormente, es nuestra contribución a decir stop a esa invasión de plástico que tenemos en nuestra sociedad, que es uno de los principales problemas con el que nos estamos encontrando, porque se producen más de 350 millones de toneladas de plásticos en el mundo al año, y de esas 350 millones de toneladas, alrededor de 8 millones de toneladas, según datos de Greenpeace, van a parar al mar, hasta el punto de que, ya creo que lo sabe casi todo el mundo, pero yo lo repito por si no lo saben, hay en el Pacífico lo que se llama el parche del planeta. Es una isla de plástico flotante que tiene unas dimensiones tan mayúsculas como toda España, junto con Francia y Alemania juntas, las tres, ¿eh? Eso es un auténtico desastre al que hay que ponerle freno, y nosotros hacemos lo que está en nuestra mano, que son cositas como estas, pero al mismo tiempo
le urgimos a los gobiernos y a las grandes corporaciones multinacionales a que tienen que cambiar nuestro modelo de producción y consumo porque es suicida, porque no es sostenible, porque es injusto además y porque bueno, nos lleva, como digo, al desastre, al ecocidio, ya lo están diciendo todos los científicos. Pero es que además le urgimos a los supermercados, que los tenemos al lado, a que pasen ya de sobreempaquetado, que no utilicen tanto sobreempaquetado, que faciliten la compra a granel, y a la población le decimos que empiece a hacer uso de esto, que cambie sus hábitos y que no compre, que le haga el boicot a las empresas que tengan sobreempaquetado. Que cuando se vaya a la tienda se pida: a mí la carne me la das en papel, no me la des en bandeja de plástico ni en una bolsa de plástico. A mí la fruta me la das en cartucho, como se ha dado tradicionalmente, ¿no? E intentar volver a estas prácticas porque, como digo, lo otro es insostenible y no somos conscientes de eso, ¿eh? Llama mucho la atención, a mí por lo menos, que bueno, en los supermercados, especialmente en las grandes superficies, pues se intenta hacer ver como que son ecológicos, que usan menos plásticos. En algunos se ha implementado la bolsa de cartón o de papel en lugar de la de plástico. Y cobran desde hace tiempo ya, además por ley, la bolsa de plástico, aunque es un precio irrisorio, ¿no?, que cualquier persona paga y sigue consumiendo plástico, pero se promulga el uso de esa bolsa de papel, mientras que luego en cualquier estantería te vas a encontrar productos embalados, frutas, incluso piezas de fruta que tienen su envoltura natural, que no necesitarían ningún tipo de envoltura. Te la encuentras perfectamente liada en plástico, por lo cual carece de sentido, ¿no?, el comprar una bolsa de cartón con el objetivo de contaminar menos, cuando luego una pieza de fruta te la vas a encontrar envuelta en varias capas, además de plástico, ¿no? Nosotros hacemos esto desde el pesimismo de la inteligencia, pero también desde el optimismo de la voluntad. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que somos conscientes que lo que hacen las grandes superficies son meras medidas cosméticas para darse un barniz ecológico y vender más, que es su objetivo. Pero es que el problema es vender más. Es que no podemos tener un modelo de producción que aspire a un crecimiento ilimitado dentro de un planeta con claros límites, de un planeta finito, con recursos que se están agotando. Y precisamente el plástico desechable, el plástico de usar y tirar, que es el que sustituye a esta talega, y por ejemplo, en España se producen del orden de 7.000 millones de bolsas de plástico de usar y tirar todos los años. Eso traducido en datos sería una media de 144 bolsas por habitante. Y en el Vizo, por ejemplo, si hiciéramos esa proyección, tendríamos 2.800.000 bolsas que se tiran todos los años, en el Vizo, que se consumen todos los años en el Vizo, que no es moco de pavo, ¿eh? Y por tanto nosotros hacemos nuestra contribución en la medida de lo posible. Pero al mismo tiempo, aquí hay que tener una cosa clara: los gobiernos tienen que tomar medidas drásticas, muy drásticas, que pongan fin a este estilo de vida consumista que nos lleva, como digo, a un colapso medioambiental. Lo están advirtiendo ya, no solo por el tema del cambio climático, que esto también está relacionado con el cambio climático, porque el plástico tiene un impacto a nivel estético, que afea nuestros campos, nuestros solares, nuestras ciudades, nuestros mares, nuestras playas, lo afea todo. Pero el plástico tiene también un impacto a nivel físico y a nivel químico. A nivel químico porque contribuye al cambio climático. Es decir, en la producción del plástico, en la comercialización del plástico, se genera metano y se genera dióxido de carbono. En la descomposición del plástico, en la degradación del plástico, también se genera ese metano y etileno. Y hay otro aspecto, que es que si nosotros, estas bolsas que vuelan con mucha facilidad, de hecho hay un tercio de las bolsas que se producen que no entran en el sistema de recogida, y cuando hablo del sistema de recogida no estoy hablando de los sistemas de reciclaje, estoy hablando de la basura propiamente dicha, porque la mayoría de las bolsas van a la basura. Hay que tener en cuenta también que los niveles de reciclaje son muy bajísimos, solo un 7% de las bolsas se reciclan, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto tremendo y hay que poner freno a eso. ¿Cómo? Con medidas drásticas, como decía. Los gobiernos tienen que cambiar las leyes, tienen que ponerle freno a lo que es la obsolescencia programada y al usar y tirar. Con el usar y tirar no hay sostenibilidad posible. Pues David, vamos a hablar ahora con algunos miembros porque se han ido trasladando aquí desde las 7:30 que se abrió esta sede. Han ido viniendo a recoger sus bolsitas. Cada uno de ellos pues opta a tener una, siendo socio, gratuita. En caso de no ser socio, pues tendrían que abonar una cantidad, ¿no?, para poder llevarse una bolsita, ¿no? Sí,
Exactamente, los no socios tienen que pagar, pero es un precio simbólico. Y antes decir, en relación a lo que ha dicho mi compañero, que bueno, que esto es una cosa tradicional y auténtica y que obviamente no está reñido con el futuro, que muchas veces lo más tradicional y auténtico resulta ser mejor para el medio ambiente en este caso. Y también en relación a lo que se ha dicho sobre la superficie, decir que, por ejemplo, en Alemania es difícil encontrar en los supermercados plásticos, incluso ni siquiera comprados. Existen unas pequeñas bolsas que son lo que aquí conocemos con el nombre de talegas, unas pequeñas bolsas para la fruta y la hortaliza, y se entregan allí a todo usuario. Entonces, aquí pues vamos hacia eso, porque evidentemente el plástico es un problema y es lo que ya ha dicho mi compañero. Hay países, por ejemplo Francia, que han prohibido drásticamente el uso de bolsas de plástico. ¿Crees que en España esto puede llegar más pronto, más tarde? ¿Cómo crees que se va caminando hacia esa prohibición total? Ese será el futuro, porque obviamente es un problema lo que ha dicho el compañero con los océanos, y bueno, lo que sí tenemos que concienciarnos es a nivel local, porque evidentemente si hablamos del viso del Alcor, pues aquí también se consumen miles de bolsas cada semana. Entonces, obviamente, eso es un daño al medio ambiente. Y esto, pues, es volver al pasado, pero lo dicho, es el futuro. Sí, porque muchas veces siguiendo el modelo tradicional, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuela, que siempre iba con el carrito al supermercado, el carrito de la compra. Ahí no necesitaba plástico, iba llenando el carrito, no necesitaba una bolsa y luego se lo llevaba de vuelta en el carrito y lo volvía a sacar sin... Es que estamos yendo cada vez más a eso, ¿no? A la necesidad, a crear esa necesidad de necesitamos una bolsa. ¿Por qué? Si podemos tener o bien la talega o un carrito y emplear pues esos métodos tradicionales que además resultan incluso cómodos, ¿no? Sobre todo si vamos a un supermercado de barrio cercano, llevar el carrito es mucho más cómodo que llevar una bolsa, ¿no? Es mucho más cómodo, pero es verdad que la sociedad en la que estamos, la sociedad productivista en la que estamos, ese modelo de producción y de consumo del que yo he hablado, y sobre todo los más medios de comunicación que están en manos de los dueños de las grandes corporaciones, nos inducen a tener un determinado tipo un estilo de vida y un tipo de consumo que es despilfarrador, que no es sostenible, como comentaba anteriormente, ¿no? Efectivamente, los plásticos además tienen un impacto también sobre nuestra salud, porque está ya más que descubierto que en el proceso de degradación de los plásticos no se eliminan totalmente. De hecho, una bolsa de esta tiene una vida útil de varios días o varias horas, pero tarda 20 años en degradarse. Y cuando se degrada, se descomponen microperlas de plástico, en el llamado microplástico. Ese microplástico normalmente termina en los mares, en los océanos. Los peces se están alimentando de esas microperlas de plástico y están entrando en la cadena alimenticia. Al final terminan en nuestro plato, ¿no? Hoy ya se ha descubierto que hay microperlas de plástico hasta en la sal común. En la sal, en los peces, en muchos de los alimentos. Eso va a afectar drásticamente a nuestra salud, ¿no? No es de extrañar, ¿no? Con la cantidad de plástico que tenemos. Pues así nos vamos a despedir, pues con estas taleguitas tan monas, además, que bueno, los miembros de este colectivo de Solano van a tener ya en todas sus casas, y animamos también a todas las personas que aunque no sean del colectivo, pues también la compren, también se acerquen por aquí y reciban una, que bueno, así vamos a contribuir a mejorar nuestro planeta. Que la gente la ponga en la puerta de la casa o que vaya a la panadería con la talega, que así vamos a reducir bastante el consumo de plástico. Y luego al mismo tiempo lo que decía anteriormente, que cuando vaya al supermercado exija que le den la carne en papel, que le den la fruta en papel, como se ha sido tradicionalmente, y que vayamos dejando de lado los plásticos. Y al mismo tiempo no nos olvidemos que lo principal está seguir exigiéndole a los gobiernos que hagan políticas drásticas, que vayan prohibiendo el plástico de usar y tirar, y que estén prohibiendo el sobreempaquetado y sobre todo esta sociedad basada en el carbono, ¿no? De la que tenemos que irnos desprendiendo también. Tenemos que avanzar hacia una economía descarbonizada, que haga las paces con la naturaleza y que ponga en el centro de la economía a la vida, no los intereses de las grandes corporaciones multinacionales que nos van a llevar desastre, ¿no? Compañera, bastante claro, ¿verdad? El mensaje. Yo me voy a quedar hablando con Diego porque me tiene que contar una cosita que ya te diré cuando llegue, sobre un logro, digamos, bastante importante que han conseguido el grupo Solano y que tiene que ver también con algo que ha sucedido en Mairena. Te voy a contar muy prontito cuando llegue. Me va a informar Diego, que lo estaba buscando al principio de la entrevista y se me ha ido a la otra punta, así que ahora me quedo hablando con él. Me suena a mí ese tema del que hablas, Antonio, ya lo trataremos en otra ocasión. Oye, por cierto, dile a los de Solano que yo quiero una taleguita de esas,
que me la mandaran para acá, ¿no? Bueno, mi compañera Soraya que nos está pidiendo, que le llevemos una taleguita allí a Plató. Bueno, compañera, Diego te la va a acercar y te va a contar también ese tema tan interesante del que vamos a hablar. Estupendo, pues muchas gracias, Antonio, gracias también a lo de Solano. Aquí espero yo mi taleguita a ver si me llega, que está muy bien, pues para ahorrarnos, ¿no?, alguna que otra bolsa de plástico que a veces las utilizamos de forma totalmente innecesaria, y así recuperamos pues tradiciones de nuestras abuelas, que yo me acuerdo que la mía iba todos los días con su talega a comprar el pan y a los 4 mandadillos que hicieran falta al supermercado o a la tiendecita del barrio, así que no está mal recuperar esa tradición.